Hola, buenos días. Hola, doctor, Buenos días a bienvenido. todos. Muchas gracias, qué amables. Entonces, si ya estamos listos y para continuar con el orden del día, me daré permiso para leer la reseña del doctor Jason. Corríjame si estoy pronunciando mal su nombre, doctor. Está bien, gracias. Gracias. El doctor Jason Santos Calla Choque es biólogo graduado de la Universidad Nacional del Altiplano 1. Tiene un grado de magíster en bioquímica y biología molecular en la Universidad Peruana de Cayetano Heredia. Sus estudios de doctorado los realizó en el Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Realizó ensayos funcionales como Northwestern Blot, Crossing Linking, EMSA y EMSA Supershift para demostrar que existe una regulación posttranscripcional mediada por hierro en T. vaginalis bajo la supervisión de la doctora Rosana Arroyo. Enseguida tuvo una breve estancia postdoctoral en el Departamento de Biomedicina Molecular, también del CIMBESTAB, donde estudió las proteínas del citoesqueleto involucradas con la respuesta epigenética de P. falciparum. Regresó a Perú para iniciar una segunda estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Universidad Peruana de Cayetano Heredia, donde realizó una investigación en cultivos celulares y biología molecular de Tenia solium, enfocado en los temas de proliferación celular. Obtuvo una beca de Fogarty Global Health para hacer un postdoc en la Universidad Peruana de Cayetano Heredia y la Universidad de California en San Diego. Actualmente tiene como objetivo identificar biomarcadores en la infección de Plasmodium vivax y en las células hepáticas humanas, así como de descubrir nuevos fármacos antimaláricos con la finalidad de prevenir y eliminar la malaria. A continuación lo escucharemos con la ponencia titulada de mecanismos moleculares involucrados en la infección exoeritrocitaria e intraeritrocitaria por Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Bienvenido, doctor Jason. Muchas gracias. Adelante, por favor. Justo ahora me estoy moviendo para una sala. Les pido un Adelante. par de minutitos. Muy bien, mientras tanto, pues recordarles que tenemos en puerta el curso de citometría impartido desde el laboratorio Lania. Este curso tiene una modalidad de presencial. Más adelantito la doctora Gladys nos hablará más a detalle acerca del curso y también invitarlos quienes están aquí en Tepic, que se dará inicio la Explocientízate, para que quien pueda acompañarnos habrá una serie de actividades muy interesantes y divertidas además para participar de la ciencia en el Museo Interactivo y en diferentes sedes también de la universidad. No sé si ya esté listo, doctor. En pantalla estamos viendo el programa del curso de citometría de flujo, mientras está listo el doctor. Sí, estoy listo, pero necesito que me den el co-host. Muy bien. Ok. Ok, ahora sí. Ok, ¿pueden ver la pantalla completa o ven en minimal? Se ve una línea. Yo no veo. O una línea. ¿Qué línea será?
Cuando no No estaba sé. en modo de presentación, Ah, Ya ahí. se ve. pero como moderador, no se ve la pantalla completa. A ver. ¿Puedes intentar presentar? En eso estoy. Se dejó de compartir la pantalla. Sí. ¿Ahora está funcionando? ¿O nada? Vemos en modo, bueno, como le está Pequeñito, ¿no? convirtiendo. Sí, tal vez sí, bueno, en mi computadora es función 10, no sé si para compartir le funcione. ¿Ahora? Se ve en blanco. Se supone que están... ¿Ahora? Solo se ve blanco. Sí. ¿Ahora también se ve mal? Ahí lo vemos. Ya se Ok. ve bien. Ya se ve. Ok, qué bueno. Perdón por esta No demora. se preocupe. Bueno, Adelante. hoy les hablaré de malaria. Entonces, lo que quiero es que veamos la parte molecular de cómo el parásito coloniza exitosamente al hospedero. Entonces, tenemos dos estadios. El primer estadio es en el hospedero. Entonces, una vez que te pica el mosquito, que es el que transmite al parásito de la malaria, el parásito inmediatamente se dirige al hígado, ¿no? Que es el primer órgano blanco. Entonces, malaria tiene múltiples estadios, entonces esos estadios a veces nos causan confusión en nombrecitos. Voy a tratar de hacerlo de forma didáctica, de tal manera que todos aprendamos cómo es el ciclo del parásito. Entonces, imaginemos que estoy en un sitio tropical donde es área endémica y hay mosquitos, ¿no? Entonces, casualmente me tocó la mala suerte de que ese mosquito estuvo infectado y ese mosquito me va a transmitir el parásito. Normalmente los mosquitos infectados tienen el parásito en la saliva, en las glándulas salivales. Entonces, una vez que se alimenta de mi sangre, está liberando a la vez el esporozoito, que es el parásito. Y ese parásito se va a dirigir al hepatocito, al hígado, a la célula hepática. Ese es el hepatocito. Entonces, normalmente esa infección o ese transcurso de la infección lo hace muy rápido, muy eficiente es el parásito. Puede necesitar 15 minutos o pueden necesitar 2 horas como máximo para llegar al hígado. Imagínense lo fácil que es para el parásito llegar hasta el hígado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un largo trayecto, ¿no? Desde la piel, desde donde te haya picado hacia el hígado. Por supuesto, si te ha picado en un lugar cercano al hígado, pues puede ser relativamente más fácil, pero aún así ha evadido diferentes formas del sistema inmune para llegar ahí, ¿no? Y una vez que llega ahí, es como cualquiera de nosotros cuando estamos buscando una casa. Nunca entramos o nunca nos quedamos, o casi nunca nos quedamos en la primera casa que estamos explorando, ¿no? Buscamos la mejor casa. Entonces el parásito hace lo mismo. Busca la mejor célula blanco para infectarla. Entonces, eso vamos a aprender. La primera etapa, que es la exoeritrocitaria, que no es la fase de red de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, la fase hepática también se llama, o exoeritrocitaria. Entonces, es lo que vamos a ver primero, y luego eritrocitaria. Muy bien, para recordarles la importancia de malaria. Los números los van a ver siempre, de cuán peligroso es, pero puedo hacer el resumen de la complejidad de malaria en 2 cosas. Uno, a la malaria, hasta antes de la pandemia por COVID, era la enfermedad infecciosa con mayor mortalidad por año en el mundo. Es decir, la malaria solo ha sido superada por COVID, por el parásito, por el virus SARS-CoV-2, ¿no? Entonces veamos lo difícil que es, lo peligroso que es. Y lo otro es que cada segundo un niño o una niña muere por malaria, cada segundo. Entonces,
también es perdón, cada minuto, pero igual es muy, muy peligroso, ¿no? En áreas endémicas, por ejemplo, como África, el parásito que causa la mayor mortalidad es Falciparum, es el más agresivo. ¿Y por qué hay tanta mortalidad? Si revisamos las historias clínicas de los niños, vemos que los niños, un niño por lo menos ha sido internado 5 veces en cuidados intensivos en un año. Imagínense lo difícil que es para un niño sobrevivir en un área endémica de África. Estamos hablando de 5 veces en cuidados intensivos, por lo menos por año. Eso es lo que pasa a un niño para sobrevivir en esas áreas endémicas. ¿Y Falciparum lo tenemos en México o lo tenemos en Perú? Por supuesto que sí, pero digamos, el más dominante ha sido Vivax, el menos letal, pero el que causa una infección por mayor tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a ver más adelante, pero básicamente las respuestas son los hipnozoitos. Es un estadio que solamente está presente en Vivax y en otra especie que no es directamente infecciosa para el humano, que es más zoonótico. Entonces, es muy importante estudiar ese estadio del hipnozoito. De hecho, hay pocos investigadores que trabajan en el hipnozoito, porque primero, si los países del primer mundo quieren estudiarlo, pues es muy difícil tener un paciente aquí, por ejemplo, Estados Unidos o Europa, que haya pacientes con Plasmodium vivax, ¿no? No son áreas endémicas, aquí no hay malaria, está erradicado por completo, entonces no hay opción de encontrar un paciente con Plasmodium vivax, es muy difícil, ¿no? La única forma sería hacer el estudio en Perú, que eso es lo que tuvimos que hacer para parte de mi proyecto, por ejemplo, o viajar a otras áreas endémicas, por ejemplo, el sudeste de Asia, como es Tailandia, ¿no? Que es también donde fuimos, con este caso, donde fui a aprender la otra parte, donde hice la otra parte de mi proyecto, gracias a una beca de Glocal. Bueno, hablo de Glocal porque también considero que es importante para las personas que hacen investigación y si quieren continuar su investigación, utilicen esa beca para sus estudios, ¿no? Creo que México ha regresado a Glocal. Eso significa que pueden ustedes ser seleccionados para una beca de esa magnitud. Glocal pertenece a Fogarty y financian estudios de postdoctorado a investigadores. Si son de cualquier carrera de ciencias, necesitan el grado de doctor, pero si son médicos o médicos veterinarios, nada más necesitan el grado como tal, no necesitan ni maestría ni doctorado. Solo en esas dos carreras existen las excepciones, todos los demás necesitan doctorados para un postdoctorado de Glocal. Entonces, una buena oportunidad, te dan financiamiento por un año, más el trabajo de investigación, más tu salario y más el viaje al área endémica donde vas a desarrollar el trabajo y un entrenamiento en el CDC y van a conocer a Anthony Fauci. Ustedes les gusta el mundo de la inmuno, ¿no? Entonces, saben quién es Anthony Fauci, el que ha estado luchando contra la pandemia a nivel internacional. Entonces, es una buena oportunidad. Bueno, entonces ya conocemos dos cosas aquí. La importancia de la malaria y cómo podemos conseguir financiamiento a través de Glocal. Muy bien. Aquí en este mapa ustedes están viendo en azulita las zonas donde hay mayor carga de malaria a nivel mundial y curiosamente está asociado donde hay mayor pobreza a nivel mundial en el gráfico de abajo. En rojito las zonas donde hay mayor pobreza y entonces si se dan cuenta hay una correlación directa entre mayor pobreza, mayor cargo de malaria. En este gráfico ustedes están viendo cómo la malaria se ha ido reduciendo por año, pero no es suficiente. Si se dan cuenta, digamos al inicio todo era morado, pero poco a poco ese moradito se ha ido disminuyendo poco a poco, ¿no? Pero todavía lo tenemos en países como los nuestros, ¿no? Si se dan cuenta, México y Perú, Brasil, Colombia, Ecuador todavía lo tienen, ¿no? Entonces en Latinoamérica son los países con mayor número de casos de malaria. Este es el responsable, el mosquito hembra. Normalmente, cuando pasa el estadio de pupa a adulto,
El mosquito solo necesita 5 días para alcanzar la madurez, es decir, va a ser joven, mosquito joven, apenas eclosiona, ¿no? Apenas pasa del estadio de pupa adulto. Entonces necesita 5 días nada más y ya es el mosquito adulto donde donde ya se va a parear y va a necesitar sangre para alimentar el mosquito hembra a los huevitos. Quizás algunos de ustedes preguntan, pero ¿cuál es el mosquito que pica, no? ¿Cuál es la especie de mosquito? Bueno, hay muchas, si se dan cuenta. Este es el mapa de los mosquitos a nivel mundial. Entonces, hay muchas especies de mosquitos que pueden transmitir la malaria, ¿no? Por ejemplo, en Perú teníamos hasta hace 15 años solo Pseudopuntipenis y ese era nuestro principal vector de malaria, pero por la por la tala indiscriminada de árboles, pues hemos llegado muy cerca a Brasil y eso ha permitido que Anopheles darlingi, que es el otro mosquito de Brasil, cruce fronteras y llegue hacia Perú, ¿no? Y entonces darlingi, por ejemplo, es más eficiente en transmitir el parásito, ¿no? El parásito de la malaria. Y eso se ha visto por estudios de genotipificación, ¿no? La pregunta de ustedes podría ser, ¿cuántos parásitos puede tener un mosquito? Y la respuesta es, un mosquito podría tener 5.000 a 10.000 parásitos. Sin embargo, no necesita tantos parásitos para infectar eficientemente a una persona. Basta con que un parásito llegue a nuestro hígado, a nuestra célula hepática o al hepatocito, para que la infección sea exitosa. Porque a partir de un solo parásito vamos a tener 40.000 a 50.000 nuevos parásitos en un periodo en el caso de malaria humana, de 7 a 10 días nada más. Es decir, yo voy a una área endémica, me pica un mosquito, no tengo síntomas. En la fase hepática no hay síntomas, es asintomático. Entonces, 10 días después o 2 semanas después de que regresé de mis vacaciones, empiezo a tener los síntomas y nunca voy a pensar que es malaria, ¿no? Por eso es que los médicos o los clínicos, las primeras preguntas que hacen cuando tienes cuadros clínicos muy parecidos, dicen, ¿has estado en un área endémica? Y pues es bueno decir la verdad, ¿no? Tenemos que decir la verdad, qué hemos estado haciendo, dónde hemos estado, para que ellos tengan una aproximación sobre el posible tipo de infección que hayamos tenido. Y luego es importante también las pruebas, ¿no? El tipo de prueba que nos hagan para poder diferenciar qué tipo de infección podemos tener. Bueno, entonces 2 semanas después vamos a hacer el cuadro clínico y es cuando el parásito sale del hepatocito y se dirige a los glóbulos rojos. Los merozoitos rompen los hepatocitos, que es la célula humana, la rompen y 40.000 nuevos parásitos por cada célula hepática infectada van a salir y van a infectar glóbulos rojos. Y allí sí la tasa de infección en glóbulos rojos es masivo. ¿Sí? Y la velocidad a la cual infecta un glóbulo rojo es muy rápido. Muy rápido significa 15, 20 segundos nada más. ¿En cuánto tiempo destruye un glóbulo rojo? En 2 horas nada más. Entonces, imagínense 40.000 nuevos parásitos por cada célula hepática destruyendo glóbulos rojos a una velocidad de 2.000, de 2 horas, ¿no? 5.000, digamos, 5.000 glóbulos rojos como mínimo van a ser rotos en 2 horas, van a ser destruidos en 2 horas, ¿no? Si un solo parásito es exitoso. ¿Y es un solo parásito el exitoso? No, son más, ¿no? Ahora, ¿qué otro mosquito es peligroso si vemos este mapa? Les había dicho que tuve un entrenamiento en Tailandia y, por ejemplo, ahí está Anopheles minimus, así se escribe, pero se pronuncia minimas, y el dirus, que es dirus. Estos 2 mosquitos, por ejemplo, son campeones en llevar a esporozoitos en su organismo y son muy susceptibles a la infección. ¿Qué significa más susceptibles que darlingi? Que estos 2 mosquitos, Minimus y Dirus, pueden tener en su organismo, en la saliva, aproximadamente 400.000 o medio millón de parásitos. Entonces, ¿se imaginan cuando ese mosquito te pica, la cantidad de parásitos que van a ingresar a tu organismo y la rapidez con que estos parásitos van a llegar a tus células hepáticas? Pues es increíble, ¿no? Por ejemplo,
les puedo comentar que en las infecciones que nosotros hacemos aquí en San Diego, porque les estoy hablando de San Diego, de UCSD, en California, nosotros trabajamos con la malaria de ratones y también que es Plasmodium berghei. Entonces, nosotros tenemos que, para hacer nuestros ensayos fenotípicos o ensayo de evaluación de drogas, normalmente evaluamos aproximadamente 5,000 o 10,000 nuevas drogas antimaláricas por semana. Entonces, tenemos equipos automatizados de nueva generación, de alta gama, que nos permiten evaluar miles y miles de compuestos por semana. Nuestro grupo de investigación está liderado por la doctora Elizabeth Winsler y nos llegan muchos nuevos compuestos, muchas librerías de drogas de otros parásitos o nuevos drogas antimaláricas, y entonces nosotros los evaluamos. Pero no hacemos solamente, no cumplimos el rol de solamente de empresa evaluadora de fármacos, sino nos interesa hacer la ciencia, ¿no? Es decir, nos interesa descubrir el MOA, que es el mecanismo de acción de la droga. Y para descubrir el mecanismo de acción de la droga, lo que tenemos que hacer es, además de identificar cuáles drogas son buenas, necesitamos ir seleccionando una por una si es buena, que tampoco sea citotóxica. O sea, nos interesa que mate al parásito, pero nos interesa también que no mate a la célula humana, ¿no? Y otra cosa importante, nosotros estas drogas las hemos evaluado en plataformas muy grandes, en cooperaciones muy grandes, donde no solamente participan universidades, institutos, centros de investigación, y bueno, obviamente necesitamos financiación, ¿no? de compañías muy grandes, y entonces hay incluso compañías telefónicas que nos apoyan en este proyecto, ¿no? Nosotros les pedimos fondos y ellos colaboran. Y lo otro también es que Elizabeth, mi mentora, es la líder del consorcio MALDA. MALDA significa el Malaria Drug Accelerator. ¿Qué significa? Es el consorcio grande a nivel internacional que lo que hace es reunir investigadores, y cada año se hace el esfuerzo con buscar nuevos fármacos que puedan bloquear cierta etapa del parásito, porque les decía que el parásito tiene múltiples estadios, ¿no? Entonces, ojalá hubiese una droga mata todo, ¿no? Que mate a todos los estadios, pero no es tan fácil el parásito. ¿Por qué? Porque estamos viendo, ¿no? Que cada bichito tiene una morfología diferente y además una forma de invadir cada célula blanco. No es lo mismo evadir un hepatocito que un glóbulo rojo, ¿no? No es lo mismo andar en un tejido que en sistema circulatorio. Entonces, el tipo de inmunidad también en cada parte de un mismo organismo es diferente. Los mecanismos o las proteínas que usa el parásito para llegar al lugar, para adherirse, para internalizar y luego evadir satisfactoriamente el sistema inmune es muy, digamos, peculiar y específico de cada lugar. Y entonces todo eso no necesitamos conocer, ¿no? Publicamos recientemente un paper en Nature donde más de 500,000 de drogas fueron evaluadas, de los cuales ahorita tenemos 15 drogas que están en clinical trials. Imagínate el esfuerzo, ¿no? Tenemos que evaluar más de 500,000 de drogas para que finalmente solo 15 drogas de ellas estén casi cerca al ser humano. Entonces, ahí también vemos la magnitud de lo difícil que es tener un fármaco en las farmacias, ¿no? Al alcance del ser humano, y lo complicado que es, ¿no? Y lo importante también que la importancia del clínico o el médico cuando va a administrar esas drogas, porque nosotros en el laboratorio tenemos un sistema controlado donde tú puedes administrar a tus células, a tus hepatocitos humanos infectados, les puedes agregar la droga y evaluar cómo responde al parásito. Pero en un ser humano, esto es mucho más complejo, ¿no? Primero, hay que tener múltiples factores. Por ejemplo, estamos viendo la resistencia a fármacos, ¿no? Y la resistencia a fármacos, por ejemplo, está asociado a ciertos genes que en el humano pueden responder favorablemente, independientemente de la malaria. Hay fármacos que cumplen un segundo rol en el humano y ese segundo rol es el que hay que evaluar, ¿no? El posible efecto citotóxico, no solo en la célula blanco, sino en otras células, porque los seres humanos somos un organismo complejo.
Entonces, pues el nivel de estudios es mayor, ¿no? También trabajamos con el SCAS Building, que está justo al frente de nosotros, que es el equipo de farmacia, que es cuando encontramos una droga y efectivamente es buena, pero tiene un poco de citotoxicidad, podemos modificar la estructura química de la droga, ¿no? Es decir, las compañías universidades o grupos de investigación que nos envían sus librerías, nos comparten también toda la información química de la droga para que nosotros podamos modificarla, ¿no? Podamos modificar un grupo amino, no sé, un extremo, el extremo carboxilo o la posición de un átomo. Todo eso lo podemos hacer por bioinformática, por química y luego tener el fármaco aquí. Y lo otro que hemos empezado también esa fue por curiosidad. Bueno, hicimos 2 implementaciones en el laboratorio. Uno fue que nosotros ahora tenemos nuestro propio insectario aquí, donde podemos infectar a los mosquitos para que estos mosquitos infectados luego sean nuestros proveedores de los parásitos, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar esos parásitos para nuestras infecciones humanas. Y lo otro es que recientemente de ese laboratorio, por ejemplo, soy manager, ¿no? Además de lo que hago de Project Scientist, soy manager de eso. Y también tenemos un estudio en vivo. En el estudio en vivo tenemos ratoncitos. Y en los ratoncitos podemos evaluar la malaria, tal como ocurriría en humanos. ¿Y qué hacemos con estos ratoncitos? Pues es un estudio muy bonito, la verdad. ¿Por qué? Tenemos parásitos modificados genéticamente que tienen la enzima luciferasa. Entonces, básicamente les inyectamos luciferina y podemos ver dónde está el parásito en tiempo real en el ratón, sin necesidad de sacrificar al ratón. Es como si a un humano le hacemos una tomografía, en este caso hacemos una tomografía para un ratoncito y podemos ver específicamente dónde está el parásito, pero podemos ver también si el fármaco ha sido activo en contra del parásito, es decir, vamos a tener al ratoncito sano si el fármaco ha sido ideal. Y no solamente evaluamos drogas comunes, convencionales, también evaluamos mini fármacos, biomoléculas, y ahora estamos ingresando al mundo de estudiar secuencias de ácidos nucleicos. ¿Recuerdan el mundo de RNA de interferencia? Pues eso estamos tratando de implementarlo para prevenir malaria también. Bueno, entonces, múltiples cosas, ¿no? Un mundo maravilloso. También existe el mundo de la edición de mosquitos, ¿pueden creer? Entonces, en la edición de mosquitos, básicamente, ¿qué hacemos? Al mosquito se le puede editar genéticamente. Es decir, se puede utilizar unas microagujas, porque aquí no podemos utilizar plásmidos, ¿no? Como en las bacterias. Entonces, la forma de transformar es incorporar ácidos nucleicos extraños, bueno, no extraños, que nosotros conocemos dentro del genoma del mosquito y podemos editar. Entonces, tenemos mosquitos de ojitos rojos, ojitos verdes, con diferentes finalidades, ¿no? De seguir a una proteína en particular para buscar una función en particular. Bueno, en ciencia básica o en campo o en un laboratorio de diagnóstico convencional, pues ustedes van a ver en el mejor de los casos con un microscopio convencional y después de una tinción de IEMSA, parásitos en los glóbulos rojos. Pero si se dan cuenta en esta imagen superior, pues es muy difícil distinguir a estos parásitos que causan la malaria humana, ¿no? Estos son los 5 parásitos que pueden causar malaria humana. Los 4 primeros, Falciparum vivax, ovale y malaria, son los que clásicamente causan la malaria humana, pero Knowlesi también puede infectar por zoonosis. Entonces, estos 5 pueden infectar humanos, pero fíjense lo difícil que es decir la especie, ¿no? Si yo veo la lámina y hago la tinción, pues es muy difícil que yo pueda decir la especie. Yo creo que aún en las personas más expertas es muy complicado, a menos que los parásitos sean muy bien diferenciados y la persona que esté haciendo eso tenga muchísima experiencia, ¿no? Entonces, de otra manera es muy complicado. Y otro también son los estadios. Les había comentado que el parásito tiene múltiples estadios, ¿no? Si se dan cuenta, en la primera etapa están los anillos, por ejemplo, son las etapas jóvenes de la infección. Luego está el trofozoito, el gametocito y el esquizonte, ¿no? Los gametocitos, por ejemplo, en el humano no se diferencian a macho y hembra. Están como pre-macho y pre-hembra, pero la etapa sexual nunca será en el humano, sino en el mosquito. Esta es una pregunta de examen, que normalmente yo en mis pláticas las tomo y si hay examen les digo, bueno, aquí
Aquí está la respuesta, ¿no? Y así desaprobamos también. Así que presten atención si hay examen. Muy bien. Esta es la primera etapa. Esto que están viendo aquí, que dice skin, es la piel. Aquí están viendo el mosquito. En el número 1 no se está picando, se está alimentando de sangre, está liberando el esporozoito, si se dan cuenta. El esporozoito está en color verde, como este de aquí, ¿no? Ese es el esporozoito. Tiene una forma de, no sé, una larvita, un gusanito, pero es muy pequeñito, es de 10 micras de largo, con 3 a 5 micras de ancho, digamos 4. Busca el hepatocito, el hígado, les había dicho que pueden llegar en 2 horas, y en el hepatocito madura desde este trofozoito hasta un esquizonte. Un esquizonte, que es esto que están viendo aquí, en realidad puede tener 30.000 a 40.000 merozoitos. Merozoitos son estos círculos verdes que ustedes están viendo aquí. Pues entonces, un esquizonte está lleno de merozoitos, ¿no? Entonces, cuando ya maduró, que normalmente son 7 a 12 días o 2 semanas después de la picadura del mosquito, es cuando se liberan estos merozoitos. Aquí es lo que nosotros, bueno, no nosotros, sino yo en particular estoy interesado en esta etapa de identificar moléculas en el hospedero y fármacos en el hospedero, porque mi interés es hallar algo que me diga, 1, presencia del parásito, biomarcadores básicamente en el hospedero. 2, cómo podemos matar al parásito en ese estadio. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa esa etapa? Porque yo no quiero que una persona desarrolle los síntomas de la malaria. Entonces, eso es lo que buscamos. Se debe buscar drogas que asociados al ingreso del parásito al hepatocito, también asociado a la maduración del parásito. Por ejemplo, la primera vacuna para la malaria se utilizaron parásitos atenuados y parásitos irradiados, de tal manera que el parásito llegaba, estaba tratando de desarrollar el esquizonte, pero no desarrollaba el esquizonte completamente, no maduraba, y por lo tanto estaba como parásitos incompletos o inmaduros, y eso permitía que el sistema inmune pueda reconocerlos y destruirlos. Esa fue la forma de la primera vacuna, ¿no? Lo otro fue basado en la proteína CSP también, como blanco, y se trató de hacer lo mismo, pero en todas estas estrategias, la inmunidad no funcionó porque no causaba protección a largo tiempo. Es decir, la protección era nada más por meses, ¿no? 2 hasta 5 meses en el mejor de los casos. Y pues nosotros queremos algo que nos proteja por años, ¿no? Lo estamos viendo en el caso de coronavirus, ¿no? La exigencia que tenemos la población en general con las vacunas, ¿no? Queremos que una vacuna sea para toda la vida, básicamente, ¿no? El término de reinmunización nos ha costado aprender, ¿no? Entonces, imagínense para la malaria también, ¿no? O para cualquier otra enfermedad en particular. La reinmunización no es algo que las personas hayamos aceptado o hayamos querido aceptar todavía en nuestro vocabulario de forma común, ¿no? Si los científicos o los que hacen investigación tienen todavía como un tipo de barrera ahí, la población en general mucho más, ¿no? Entonces, ahí no ha sido tan eficiente. La vacuna moderna, la que salió, ¿sabían ustedes que salió una vacuna para la malaria el año pasado? Mientras estábamos pasando por la pandemia, se ha liberado una nueva vacuna para la malaria, y es también basada en la proteína circunsporozoito, ¿no? Nosotros publicamos un artículo de cómo podríamos mejorar esa nueva vacuna también, y es modificando hemos visto que el extremo carboxilo terminal tiene causa mayor afinidad, y por lo tanto también puede estar asociado a mayor neutralización del parásito, ¿no? En cuanto al ingreso, con un grupo muy experto de virólogos que está liderado por el doctor Thomas Rogers, que fue precisamente el investigador que publicó uno de los primeros artículos de anticuerpos neutralizantes para coronavirus, ¿no? Cuando gusten lo pueden revisar, está muy interesante. Bueno, les había dicho que el otro problema de malaria es el hipnozoito por Plasmodium vivax únicamente, y que es cuando el parásito llega al hepatocito y dice, pues yo no quiero desarrollarme, yo nada más quiero infectar y quiero quedarme aquí, ¿no?
es como los seres humanos, ¿no? Complejos. Los seres humanos, algunos llegan y dicen a cierta edad, pues queremos tener familia y vámonos para adelante. Pero hay algunos que dicen, no, no, yo quiero estar solo, yo quiero estar aislado, no quiero juntarme con nadie, quiero hacer mi vida tranquilo, quiero estar feliz. Y 10 o 20 años más tarde dicen, no, ahora sí quiero empezar mi vida de proliferación de, ¿no? Como en este caso el hipnozoito quiere madurar y madura y hace la infección. Es decir, tú vas a la selva, regresas 2 semanas y dices, ya estoy salvo, ¿no? Porque no tengo ningún síntoma. Entonces, no me tengo que hacer ningún test, no estoy haciendo síntomas ni nada. Pero 10 años después, de pronto empiezo a tener todos los síntomas de la malaria y el médico te dice, ¿fuiste a áreas endémicas? Pues hace 10 años, ¿no? Y el médico va a decir, pues no, no es, ¿no? Entonces, nadie lo va a asociar a malaria. Entonces, ese es el riesgo del hipnozoito, el estadio durmiente se llama. Cuando el parásito se queda ahí y puede estar por décadas ahí en el hipnozoito. Ese es el problema de Plasmodium vivax, ¿no? Y también ha sido mi interés estudiar ese estadio. Es muy complicado in vitro, porque la otra diferencia de las tasas de infección in vitro, cuando uno aísla estas células humanas, es que la tasa de infección es muy baja por Plasmodium vivax in vitro, a menos que yo tenga células primarias. ¿Qué son células primarias? Células hepáticas primarias. Significa que son células aisladas de un paciente, un donador, un ser humano que dona su parte de sus células hepáticas. Y el problema de estas células primarias es que solo se pueden obtener una sola vez de un paciente, porque pues obviamente esa persona no va a querer donar parte o sus células hepáticas a cada rato, ¿no? Entonces solo se puede usar una sola vez. El medio de cultivo es como específico para esa persona en particular, y es que el otro gran problema es que esas células no se pueden reproducir en el laboratorio, no se duplican, y entonces tenemos un problema. ¿No? Son solamente para una infección, básicamente. Entonces, mis parásitos tienen que estar muy eficientes para que cuando tenga las células hepáticas aisladas de un paciente, de un donante, el otro problema también es el precio, ¿no? Las empresas que se dedican a esto, normalmente nos van a cobrar como $4,000 o $5,000 estas células primarias purificadas. Normalmente son 50,000 células nada más, y pues tengo que sacarle el máximo provecho. Y les había dicho que la tasa de infección es un problema. Entonces, ¿qué significa un problema? Que la tasa de infección de Plasmodium vivax in vitro es de 0,1 a 0,3%. Entonces, imagínense esos números tan bajos de infección, ¿no? Plasmodium berghii, que es la malaria de ratones, puede darme de 1 a 3% de tasa de infección. Entonces, está como más o menos, pero 0,1 a 0,3 es muy poquito. Para alguien que está capturando, por ejemplo, y quiere ver el evento o quiere diseccionar el evento mediante microscopía de alta resolución, como microscopía confocal, microscopía electrónica o microscopía por cell expansion o cualquier otro tipo de microscopía de alta resolución, pues eso es un reto mayúsculo, porque imagínense la cantidad de horas que tengo que dedicar en leer una lámina o una placa de cultivo para encontrar un evento donde yo pueda demostrar que eficientemente esa proteína está involucrado en algo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces es complicado. Bueno, esa es la parte en la que yo estoy trabajando. Pero en nuestro laboratorio trabajamos en todos los estadios. Hay personas, bueno, yo empecé esta partecita también de la parte eritrocitaria. Nos interesa porque ya es la parte donde, pues, las personas manifiestan todos los síntomas todos los síntomas de la malaria, ¿no? Entonces tenemos que básicamente encontrar una droga que pare los síntomas y mate al parásito, básicamente, ¿no? Y este es el estadio que todos buscan las drogas aquí, pero y también es complicado porque el parásito también tiene varios estadios, los anillos, que es la primera etapa, después el trofozoito, después el esquizonte, y cada esquizonte libera nuevos merozoitos. Y les había dicho que todo este proceso es nada más en 2 horas. Esta etapa de los parásitos en el hepatocito es de 2 semanas. Aquí nada más 2 horas para causar este ciclo. El ciclo eritrocitario como máximo dura, o un tiempo aproximado son solamente 2 horas, ¿no? Que muy rápido, ¿no? Y entonces, como una medida de compensación, nuestro organismo va a empezar a generar mayor cantidad de glóbulos rojos. Pero estos glóbulos rojos pues no van a ser maduros como nosotros podríamos esperar. Muchos de ellos son inmaduros,
Y esto es muy conveniente para el parásito porque hay unos receptores en las células jóvenes que se expresan mayor. Entonces, para el parásito es como el mundo ideal. Han llegado a Disney, básicamente. Y para nosotros es lo peor porque nuestras médulas óseas de los huesos largos están produciendo mayor cantidad de glóbulos rojos inmaduros y precisamente por esa mayor producción y por la sí, por esa mayor producción sentimos dolor en las personas que estuviesen infectadas, ¿no? Las personas que están infectadas van a sentir mayor dolor en las médulas óseas. O sea, todos los huesos les van a doler, básicamente, precisamente porque hay una tasa de producción de glóbulos rojos para tratar de compensar la disminución de hemoglobina y la disminución de oxígeno, porque acuérdense que los glóbulos rojos transportan oxígeno, hemoglobina y hierro, ¿no? Entonces, si no hay hierro, si no hay oxígeno y si no hay hemoglobina, ¿qué está pasando? Un cuadro clínico muy similar a una anemia severa, ¿no? Algunos de estos parásitos también dicen, no quiero seguir este ciclo y me voy a la parte de gametocito, ¿no? Así como aquí hubo unos cuantos parásitos rebeldes que se iban a hipnozoitos, aquí algunos parásitos son rebeldes y se van a la etapa de gametocito, es decir, parásitos que ya se están diferenciando entre macho y hembra, pero no llegan a diferenciarse completamente hasta cuando llega un mosquito. Y aquí hay una parte muy importante en este estadio número 5, que es cuando el parásito puede controlar al humano. ¿Sabían que eso pueden hacer los parásitos de Plasmodium? El parásito se ha demostrado que puede causar claustrofobia en los seres humanos infectados. Entonces, una persona quiere salir de donde está, básicamente, y quiere exponerse. Y la tasa de respiración es mayor, la tasa de producción de CO2 es mayor en esta persona infectada, y esa respiración, una liberación de hormonas y una exposición provoca que el mosquito, que está a miles de kilómetros, pueda sentir dónde está esta persona infectada y viaja para picarla, y esta vez se lleva a los gametocitos, y estos gametocitos van a hacer estadio sexual en el mosquito. Qué interesante, ¿no? Qué increíble cómo un parásito puede manipular a un ser humano complejo como nosotros. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Durante la exposición. Yo estaré feliz de atenderlos. Igual en el chat también pueden escribirlos si quieren. Bueno, en el mosquito, ¿qué está pasando? ¿Se recuerdan estos gametocitos de aquí de la fase sexual? Esta es la fase humana, ¿no? Y en el mosquito estaría pasando esto, que el gametocito macho pues se forma en este estadio, digamos, sería como el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Y aquí pasa un proceso de fecundación y por meiosis pues finalmente se va a formar el oocisto, y el oocisto va a liberar o va a producir cientos o miles de esporozoitos. Les había dicho que en el caso de Anopheles, del mosquito de Anopheles stephensi, Darlingi, Stephensii, básicamente, que es el modelo que utilizamos nosotros y muchos laboratorios a nivel internacional, puede producir eficientemente de 10.000 a 20.000 esporozoitos de malaria de ratones. En caso de malaria humana, solo muy pocos laboratorios lo hacen. En Perú probablemente 2, uno liderado por la doctora Gamboa y el otro por el NAMRU. En Tailandia existen varios grupos, les había comentado, porque tienen otro mosquito que es Minimosidairus. Entonces, la doctora Jetsumon, que es con la que estuve trabajando un tiempo en McGill University, tiene un grupo muy exitoso. Y bueno, así, son contaditos para Plasmodium vivax, que es la malaria humana, pero malaria de ratones, pues hay varios, ¿no? Nosotros, está Irvine, UC Irvine, que está el doctor Anthony James, uno de los expertos. Precisamente hay una doctora mexicana trabajando ahí. Ustedes deberían contactarlo, ¿no? Por si les interesa trabajar en gene driving de mosquitos. Es una doctora que recibió entrenamiento también en el CIMBESTAP en México, en Ciudad de México, ¿no? Pero ahora trabaja en Irvine. Pues, hay un mundo maravilloso ahí para estudiar. Bueno, la etapa eritrocitaria. Este es el esporozoito que les había dicho que una de las proteínas que se ha estudiado más para las 3 vacunas que se han producido hasta el momento históricamente, y es basado en esta proteína del circunsporozoito, CSP, que en realidad es una proteína que se secreta todo el tiempo. Aquí no es que el parásito tenga una cola. En realidad lo que han hecho es que al parásito lo han teñido con proteína verde fluorescente, en este caso solamente a la proteína CSP,
y si se dan cuenta, el parásito está liberando esa proteína cuando camina. Aquí, esto es una lámina portaobjetos, ponen al parásito y ven cómo se mueve, y la forma como se mueve es por el rastro que ha dejado, por la huella que ha dejado. Esto es como cuando un ser humano está caminando por algo y lo siguen, ¿no? Por un GPS y pueden ver la trayectoria. Pues, básicamente, esto es lo que ha hecho el esporozoito. Se mueve como en círculos, si se dan cuenta. Ese movimiento particular del esporozoito se llama gliding. Y se creía que un parásito que está formando mayor cantidad de círculos o se está formando ese gliding con mayor facilidad era como más activo, entonces era más infeccioso, pero no necesariamente. Esto como lo supimos porque en algún momento quisimos crioconservar estos parásitos, y, digamos, de áreas endémicas y mandarlos aquí a Estados Unidos, y nos dimos con la sorpresa de que no, estos esporozoitos son difíciles de crioconservar, y ese gliding, que sean más o menos activos, en términos de infección, no está directamente asociado. ¿Qué significa? Que un parásito que se mueve más no significa que infecte más, básicamente. O en palabras muy sencillas, ¿no? Eso es porque se ha visto que hay parásitos que no se mueven tanto como este, pero en cuanto a números de células hepáticas infectadas, hay más. Entonces, pues no hay una correlación directa entre gliding y tasa de infección. Entonces, eso hace más difícil todavía entender cómo podemos utilizar parásitos humanos en otros países que no sean endémicos, ¿no? Ahí se están cambiando los protocolos constantemente para encontrar algo que realmente nos permita trabajar con malaria humana en países donde no es endémica esta enfermedad. Entonces, lo que ha tocado es ir a los países endémicos. Por eso fuimos a Majidol, por eso fui a Bangkok y por eso fui a Perú para hacer la parte de infección con Plasmodium vivax en laboratorios donde ya tienen todo preestablecido, ¿no? Donde ya tienen todas las condiciones para trabajar. Por supuesto, estamos hablando de malaria humana, significa que esa sangre viene de seres humanos, ¿no? Y entonces aquí es la otra parte importante, que es la ética, ¿no? Los comités de ética tienen que supervisar muy bien de dónde está viniendo esta sangre humana y si el paciente o la persona está enterada de todo lo que vamos a hacer con su sangre de una persona infectada, ¿no? Entonces, es también todo un proceso que se debe cumplir, ¿no? No es nada más voy a un lugar endémico y empiezo a trabajar sin consideraciones humanas, ¿no? El comité de ética es muy rígido en esa parte y tenemos que tener mucho cuidado las personas que hacemos investigación para, pues, cumplir todos los lineamientos, ¿no? Otra de las proteínas que se ha estudiado también por años es TRAP, es la proteína asociada a la trombospina, y EVA 175 es un antígeno de unión a eritrocito. Si se dan cuenta, este esporozoito cuando está en una lámina o en una célula hepática, tiende a activarse. Y esa activación está asociada con mayor producción de estas tres proteínas, TRAP, EVA y CSP. Y si se dan cuenta, en la parte apical es donde hay mayor cantidad de producción de esa proteína, ¿no? Entonces, por eso les decía que estaba asociada a una mayor infección. Y ellos decían, en estos papers del 2002 y del 2005, decían que estas células estaban listas para la infección, que se habían activado precisamente por el contacto con células hepáticas. Sin embargo, cuando estuve trabajando nada más con esporozoitos y los poníamos en una lámina portaobjetos, porque queríamos ver cómo los anticuerpos neutralizantes que tenemos nos permitían el reconocimiento específico de algunos antígenos del parásito, vimos que algunos ya tenían una sobreexpresión sin necesidad de los hepatocitos. Entonces, ahí hay que cuestionar siempre lo que se ha escrito anteriormente, ¿no? No necesariamente es por la presencia de las células hepáticas. Algunos ya están listos para la infección, aun cuando no saben si van a o no estar infectados o van a estar o no en presencia del hepatocito. Es decir, por naturaleza, el parásito trata de sobrevivir, ¿no? Y entonces por eso es que lo expresan. Claro, están preparados. Si nosotros les ponemos células hepáticas, el parásito va a infectarlos. Y en ese tiempo dijeron, pero ¿cómo es este mecanismo de secreción? ¿Qué cosa conocemos de secreción en el 2002? Y decían, pues hay que ver qué hace el calcio, porque ustedes saben en inmuno que el calcio está asociado a exocitosis, ¿no? Y entonces pusieron calcio extracelular y vieron que el parásito
producía mayor cantidad, liberaba mayor cantidad de CSP. Y entonces cuando pusieron células hepáticas vieron que había mayor infección. Y entonces así el calcio de esta molécula está asociada con la infección, con el ingreso al hepatocito, al glóbulo rojo y también con el egreso. Entonces, si quitamos el calcio, porque hay drogas que quitan el calcio, ¿no? El calcio se ha estudiado por años, entonces podemos ver que se disminuye la infección. Qué interesante, ¿no? Todo esto basado en conocimiento general, ¿no? Pero luego lo aplicamos a casos específicos como este caso de Plasmodium. Entonces, básicamente, lo otro que les había dicho es que al inicio de esta conversación, es que este esporozoito, cuando hace la infección de las células hepáticas, no siempre se queda en la primera célula, busca cuál es digamos, la célula ideal. Entonces, ¿qué hace el parásito? Se acerca a una célula hepática, ingresa, lo atraviesa básicamente y va buscando otro, hasta encontrar una casa ideal y es donde se queda. Es como los humanos, ¿no? Cuando vamos a rentar una casa no nos quedamos en la primera que vemos, vamos buscando cuál es la ideal y si por ahí la anterior era mejor, pues regresamos, ¿no? Pero normalmente aquí no pasa. Aquí ellos teóricamente en este paper dijeron, en este de Nature, ¿de qué año es este? Del 2002, dijeron que en realidad el parásito cuando está pasando con diferentes células hepáticas se activa y es cuando está listo para la infección y forma este estadio que se llama EEF, que es el exoerythrocytic form o la forma exoeritrocitaria. ¿Por qué es exoeritrocitaria? Porque está en el estadio hepático. Espero que esto esté claro, ¿no? Para ver que el calcio disminuía esta infección, pues pusieron el inhibidor de calcio. Ionomicina es uno de estos inhibidores, o incluso también es un inhibidor de canales, ¿no? Y entonces, mayor concentración de ionomicina, como ustedes pueden ver, de 0 a 1 micromoles, mayor concentración, menor cantidad de eventos, ¿no? Y mayor cantidad de células muertas. Entonces, mayor concentración de ionomicina, menor concentración de células muertas, ¿no? Porque menos células han sido infectadas. El calcio, entonces, está cumpliendo un rol importante en la infección, ¿no? del parásito. Entonces, básicamente es eso. ¿Y qué sabemos en cuanto a la infección? En la parte superior ustedes están viendo una región del esporozoito, y en la parte inferior están viendo una región del hepatocito. Y en este pedacito tan chiquito está pasando en realidad esto. ¿Qué significa? Que hay por lo menos 4 moléculas en el hospedero que están cumpliendo el rol de receptores y por lo menos hay 4 moléculas en el parásito que cumplen el rol de ligandos, ¿no? Y CSP es una de ellas, si se dan cuenta, ¿no? La proteína del circunsporozoito, la proteína que ha sido candidato a vacuna las 3 veces o las 3 vacunas que tenemos hasta el momento, ¿no? Incluida la última del año pasado. Entonces, en este paper nos demuestran claramente que estas 4 moléculas del hospedero y 4 moléculas del parásito están involucradas en la interacción y en la invasión del parásito. Sin embargo, un paper reciente del 2015, si no me equivoco, 2018, a nivel de transcriptoma, muestra que hay más de 250 proteínas, tanto del hospedero como del parásito involucradas en esta interacción. En ciencia sabemos que caracterizar a cada una de estas proteínas es un trabajo de tesis de doctorado. Entonces, por lo menos existen 250 trabajos de tesis de doctorado ahí para que puedan estudiarse. Si alguien quiere venir con nosotros, pues bienvenido, ¿no? Normalmente, para ser aceptado en el laboratorio, se necesita el speech elevator. ¿Qué significa esto? Que en 3 minutos tú debes decir quién eres, qué eres y qué quieres hacer. Si lo dices concretamente en 3 minutos, conseguirás la atención de mi mentora y probablemente te invite a unirte al laboratorio. Nada más. Eso es lo que se necesita. Y así serás un nuevo miembro del laboratorio. Bueno, el parásito ingresa al hepatocito y mientras está ingresando al hepatocito, se dan cuenta, el parásito está formando una membrana aquí muy bonita que se llama la membrana parasitófora. ¿Qué significa? Que el parásito se está protegiendo de la célula humana, se está evadiendo a la célula humana, no tiene contacto directo con la célula humana. ¿Y saben qué es lo bonito? Que es lo que hemos encontrado recientemente y con lo que ahorita estoy lidiando, es demostrar que esta membranita que ustedes ven aquí,
La membrana parasitófora además está cubierta de proteínas del hospedero. Ese es el nuevo artículo en el cual estoy trabajando ahorita y en esta semana o en la próxima debo enviar el manuscrito, por eso estoy un poquito estresado. Entonces, esperemos que todo salga bien, pero básicamente eso es lo que quiero demostrar. Queremos demostrar que el parásito está utilizando proteínas del hospedero y lo está reciclando, ¿pueden creer? Y lo está relocalizando a estos lugares. ¿Para qué lo relocaliza? Porque el parásito es muy listo, quiere protegerse con proteínas humanas a toda esta membranita, de tal manera que viene el sistema inmune y dice, ah, estas son proteínas de humano, no pasa nada, pase señor, ¿no? Y es básicamente lo que estaría pasando. Y además, esta membrana parasitófora tiene por lo menos 3 moléculas muy bien caracterizadas, es UIS4, UIS3 y exportina 1. 2 de ellas incluso pueden formar dímeros, UIS4 y UIS3. Entonces, nosotros sabiendo que esta membrana parasitófora puede ser, más bien, está formada por estas 3 proteínas bien caracterizadas, lo que hacemos en microscopía de alta resolución es utilizar anticuerpos marcados con fluoróforos para esas proteínas, ¿no? Y es así como podemos demostrar dónde está la membrana parasitófora para no usar proteínas abundantes. Por ejemplo, ¿qué proteína sería abundante del parásito y podría ser específica? HCP70, por ejemplo, ¿no? Si bien los humanos tenemos HCP70, pero en el genoma de este parásito tienen un HCP70 un poquito diferente. Entonces utilizamos esa región que inmunogénicamente es completamente diferente al humano y lo usamos como blanco, pero HCP70 es citosólico y va a estar en toda la proteína, en todo el parásito, perdón, y pues, ¿cómo diferencio dónde está la localización subcelular? ¿No? No voy a poder. Pero si utilizo una proteína que es específica de una región en particular, que en este caso es la membrana parasitófora como UIS4, esa proteína me sirve para decir dónde está la vacuola. Y en mi caso quiero demostrar que las proteínas del hospedero se están relocalizando allí. Entonces, por eso es que debo utilizar anticuerpos específicos. No nada más de decir, ahí está el parásito, sino dónde está dónde está localizado esa proteína, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer. Muchas gracias por el comentario. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Queremos demostrar dónde está específicamente esa proteína, ¿no? En qué parte de esa región una localización subcelular. No nada más decir está ahí, sino dónde específicamente y qué rol cumple. El rol, obviamente, luego lo vamos a ir caracterizando, ¿no? Con nuevos fármacos también. Y esa es la parte bonita, ¿no? Que vamos a hacer, que estamos haciendo en el laboratorio. ¿Qué cosas más hemos aprendido del parásito? Miren, esto en A, ustedes están viendo el parásito, la membrana parasitófora, pero están viendo una parte de extensiones que tiene el parásito, ¿no? ¿Qué hay en estas extensiones del parásito? El parásito nos está enseñando algo muy interesante. El parásito está liberando en estas extensiones proteínas del hospedero y nosotros decimos ¿por qué? Si se dan cuenta, hubo un tiempo en que los seres humanos estábamos tratando de ser organizados y empezamos a poner la basurita, ¿no? Orgánico, inorgánico y lo que se puede reciclar, ¿no? Lo estábamos haciendo bien, ¿no? Y luego pasó de moda y nos olvidamos, ¿no? Pero este parásito no pasa de moda. Este parásito está haciendo eso. Las proteínas del hospedero las recicla y lo que no se puede reciclar lo va almacenando en estas extensiones. Qué increíble, ¿no? Tenemos un parásito mucho más ordenado que nosotros. ¿Y por qué lo hace? Porque el parásito sabe que si empieza a liberar esos desechos, nada más como un cochinito, digamos, botando su basurita fuera de esa membrana parasitófora, el sistema inmune se va a dar cuenta y va a decir, ¿quién está ahí? ¿Quién está haciendo estas cosas? Esto no pertenece a nosotros. Y van y destruyen al parásito, pero el parásito es listo. Entonces el parásito organiza todo este sistema de secreción y lo va relocalizando. Qué bonito, ¿no? Qué impresionante que un parásito pueda hacer esto. Es increíble. Y he visto también en términos de localización subcelular por microscopía electrónica o microscopía de alta resolución, que estas prolongaciones no solamente están asociadas para el metabolismo, para los desechos, sino también para comunicación celular. He visto que hay parásitos que están ubicados a 50, 100 células de distancia. ¿Saben qué significa eso para un parásito? Un parásito que nada más mide entre 30 a 50 micras significa que ha hecho una extensión de su cuerpo 200 a 300 veces más grande que su cuerpo para comunicarse con un parásito que está al otro lado del río, ¿no? ¿Por qué lo hace? No lo sabemos.
No lo sabemos. Ojalá pudiese decirles. Me gustaría decirles. No lo sabemos. Por eso los invito otra vez a que vengan a nuestro laboratorio y se unan y les voy a mostrar esas imágenes tan bonitas que tuve. Pude encontrar que proteínas del hospedero estaban siendo transportadas ahí. ¿Qué significaría esto? Que el parásito puede estar moviendo proteínas del hospedero hacia otros parásitos. Es decir, ¿este parásito es generoso? ¿Quién sabe, no? Podría ser. Se lo está pasando al otro porque quizás el otro necesita más proteínas del hospedero. No lo sé. ¿Es un mecanismo de secreción? No lo sé. ¿Quiere evadir con esto el sistema inmune? Probablemente, ¿no? Probablemente esté protegiendo todas estas extensiones, lo esté cubriendo con proteínas humanas. Podría también ser una explicación. Hay unos drogas para cáncer que han sido utilizadas para comunicación celular. De repente podríamos probarlos ahí y ver si esto también puede ayudarnos a prevenir la comunicación entre parásitos, ¿no? Bueno, hay mucho que hacer. Voy a seguir avanzando porque si no me emociono y no termino la plática. Bueno, aquí tenemos una célula hepática muy bonita y aquí está el parásito. Utilizamos el anticuerpo para la membrana parasitófora en rojo, si se dan cuenta. Y en verdecito, en amarillo, hay otras proteínas que están localizando con esa membrana parasitófora, ¿no? Entonces, es así como se han ido descubriendo proteínas específicas del hospedero, ¿no? Nosotros también hacemos esas estrategias en el laboratorio. Si se dan cuenta, aquí en D, en rojo está la membrana parasitófora y en verde está la proteína del hospedero y si se dan cuenta la cantidad de parásitos que hay dentro, ¿no? ¿Cómo sabemos? Porque cada puntito azul corresponde al núcleo de un nuevo merozoito. Miren cuántos merozoitos hay. Les había dicho que podían ser 30.000 a 40.000 en el caso de la malaria humana, ¿no? Pero pero no solamente una célula hepática está infectada. Y lo otro es que este hepatocito en su superficie, miren, está como rugosito, ¿no? Todavía no sabemos qué rol cumple en el hepatocito estas rugosidades, pero en el glóbulo rojo ya sabemos qué cumple. ¿Saben qué cosa hace en el glóbulo rojo? Alguien le ha hecho un focus o un zoom a estas áreas y se ha dado cuenta que esas partecitas que tienen estas rugosidades en realidad tienen formas de corona. ¿Y para qué sirven esas coronas? Es que están asociados a la interacción con receptores hormonales. Es decir, un parásito se está uniendo en el sistema circulatorio a receptores hormonales gracias a esa forma de coronita y por lo tanto ese glóbulo rojo infectado no es desechado en el sistema circulatorio, sino se queda ahí, digamos como estancado, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Cómo el parásito evita ser eliminado por el sistema circulatorio. ¿Se conocen proteínas asociadas a las prolongaciones de membrana? No, porque esto es nuevo. Les digo que esto es nuevo. Hasta ahorita nada más se sabe que hay secreción y que hay metabolismo. Y les he dicho que hay un poco de localización, perdón, un tipo de relocalización, pero no sabemos nada más. Esto es completamente nuevo, ese campo. Hay mucho por estudiar, a pesar de que esta malaria es tan antigua. Como he visto que hay relocalización y hemos visto que hay maduración y hemos visto también, o les estoy demostrando que el parásito, que en este caso hay una diferencia entre el caso de malaria de ratones y malaria humana. Malaria de humana les he dicho que necesita entre 10 a 12 días para madurar, ¿no? Es decir, un esporozoito necesita 12 días para llegar a esquizonte. Pero en el caso de ratones, este sistema de esporozoito a esquizonte con miles de merozoitos dentro, nada más necesita 48 horas. Esto que están viendo en la parte superior es el tiempo en horas, de 3, 6, 9 hasta 48 horas. Es decir, en realidad lo hice por 96 horas, es decir, que me quedé en el laboratorio por más de 96 horas y cada 3 horas estuve tomando fotos para ustedes, ¿no? Y entonces están viendo aquí cómo el parásito se va desarrollando en el tiempo. Y también empecé a seguir una proteína del hospedero para ver que esta proteína del hospedero podría ser un biomarcador. Entonces, si ustedes ven en verde y yo les digo que es un biomarcador, ¿me creen? Claro que sí, ¿no? Porque colocaliza exactamente donde está el parásito. Es decir, yo no necesitaría utilizar un anticuerpo antiparásito. Bastaría que yo utilice un anticuerpo antihumano, que es MUC13, que es una mucina humana. Y si esta proteína se está sobreexpresando y lo veo en el suero, significa que puedo decir que esta persona puede estar infectada por Plasmodium. ¿Me creen? Espero que sí. Porque si ustedes son Bayer y me están escuchando y están viendo esta información, pues pueden que me compren el producto, ¿no? Y en realidad eso es lo que hacemos en investigación, ¿no? Vender un producto, ellos nos financian y nosotros sentimos motivación y seguimos con el trabajo de investigación. Entonces ese es el motivo. Y esto fue algo que publicamos en
en Science hace poco también. Entonces, como estas proteínas del hospedero son biomarcadores, ¿no? Además, lo probamos en drogas, obviamente, ¿no? Cuando utilizamos diferentes concentraciones de drogas, como el parásito no solamente mata al parásito, perdón, como la droga no solamente mata al parásito, sino que también puede inhibir el desarrollo del parásito, también lo podemos evaluar. En la parte superior está el DNA, aquí en verde la proteína del hospedero, en rojo la proteína del parásito. HCP70 les había dicho, de aquí aprendimos que no hay que utilizar anticuerpos para proteínas citoplásmicas totales, porque si se dan cuenta, es nada más presencia de parásito, pero yo quiero localización subcelular, quiero mostrarles algo más, quiero mostrarles algo específico, por eso en el futuro o las siguientes slides son de UIS4 nada más. Me quedan 2 minutos, así que yo creo que han tenido información suficiente. El nuevo trabajo que estamos haciendo actualmente es una modificación de los protocolos de microscopía confocal. Estoy trabajando en colaboración con la doctora Sabrina Absalón y hemos hecho una metodología muy bonita. Ella lo ha hecho en realidad y yo estoy aprendiendo de ella, es nuestra nueva colaboradora. ¿Qué es lo que está haciendo esta doctora? Nosotros tenemos las células infectadas in vitro, ¿no? A estas células in vitro le agregamos el parásito. Está sobre una cover slide, ¿no? Un cubre objetos. Entonces esto yo lo fijo la infección, fijo las células infectadas y se las envío a Indiana. ¿Qué hace ella? Las fija, las bloquea y hace un protocolo donde estas células que están en la lámina cubre objetos los pasa a un gel y en el gel lo expande a la célula infectada y luego puede utilizar microscopía confocal con alta resolución, la misma microscopía confocal, pero miren la resolución de aquí con esto, ¿no? Aquí ustedes ven puntitos verdecitos o manchitas verdes bien bonitas con el parásito y la forma y todo, pero aquí están viendo la localización subcelular. Aquí están viendo la membrana del parásito en gris y la membrana parasitófora en rojo. Y miren, hay una distancia ahí. ¿Por qué necesitábamos esta microscopía de mayor resolución? Porque las proteínas que yo estoy estudiando, los reviewers me dijeron, ¿dónde está exactamente localizada? En el PM, que es la membrana parasitófora, en el PVM, que es la vacuola de la membrana parasitófora, en el espacio de ellos, dentro o fuera. ¿Dónde está realmente? Y entonces, para responder a ese reviewer es que hicimos esta metodología, ¿no? Tuvimos esta colaboración exitosa ahí. Y aquí algo que todavía no hemos publicado y esperemos publicar pronto, ¿no? Pues eso, no quiero pasarme mucho del tiempo. A la próxima les compartiré más cosas interesantes, como les decía, quizás lo de evaluación de drogas antimaláricas, quizás los ensayos in vivo, ¿no? Muchas gracias a los organizadores. Es la primera vez que participo con ustedes. Espero que haya contagiado un poco de la energía que tengo, a pesar que estoy un poquito malito de salud, pero igual estoy muy emocionado con que me hayan invitado. Gracias. Ojalá que me inviten nuevamente. Gracias, doctora Toledo. Gracias a todos los organizadores. Gracias a ustedes por estar aquí 1 hora aguantando mis sermones. Gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted. Estoy segura de que esa emoción con la que usted trabaja, sus investigaciones, quedará contagiada para todos los estudiantes y los jóvenes también que están por aquí, igual que nosotros los investigadores o profesores que tuvimos el gusto de escucharlo. Por ahí escuché también que está un poquito enfermo, esperemos Sí. que se mejore pronto también, y no tenemos duda de que el artículo que lo tiene el día de hoy estresado será un gran éxito, al igual que sus investigaciones. Muchas felicidades, doctor. Realmente estoy emocionada de estarlo escuchando. Quedamos con la inquietud de saber, conocer un poquito más. Y pues a ver, voy a dar paso ahorita a preguntas o comentarios de la audiencia, por favor, que alguien levante la manita, quien quiera participar. Adelante, doctora. Gladys. Hola, hola a todos. Bueno, tengo varias cosas que comentar. La primera es que de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé que estás muy ocupado siempre con experimentos, con capacitaciones y demás, así es que de verdad agradecemos el tiempo que le dedicaste al evento, te lo agradecemos mucho. Y además, también quiero agradecerte porque justo como lo dice Alma y algunos otros compañeros me estuvieron mandando mensajitos,
que se nota cómo tienes esa pasión por la investigación y esta parte que transmites además. Y que a mí me ha sorprendido siempre de tu parte esta capacidad de explicar cosas tan complejas, hacerlas ver como sencillas, como muy accesibles. Muchas gracias por todo. Y bueno, les voy a contar algo a los demás. Yo conozco al doctor cuando no era doctor, cuando era estudiante de doctorado, desde hace como 12 años, de hecho, estaba sacando cuentas desde hace 12 años, y que fue hace muchísimo. Y estoy bastante sorprendida, bueno, no sorprendida, más bien me da mucha emoción por toda la trayectoria que ha logrado el doctor, como ya leyó la doctora Alma. Y muchas gracias por la invitación a los alumnos. Yo los voy a estar motivando, y creo que todos, si en algún momento alguno de los compañeros o de los estudiantes te puedan visitar al laboratorio, o igual tú sabes que eres bienvenido aquí en el laboratorio. Tal vez en próximos eventos lo hagamos de manera presencial y nos podrías venir a contar más avances de todo lo que hacen. Entonces, muchísimas gracias. Básicamente era mi comentario, y tengo una pregunta, bueno, una para que los demás también pregunten, porque hay otras manos y otras cosas. Gracias a ti. Eh, Muchas gracias. Sí. Sobre, bueno, mencionabas varias formas de respuesta, de evasión del parásito a la respuesta inmune. No sé si ustedes han estudiado la parte como de eosinófilos y cómo podrían responder a esta infección. Bueno, ahí hemos visto, bueno, hay muchas personas que trabajan esa parte más, ¿no? Yo he tenido problemas con la parte para responder la parte inmuno. Por ejemplo, una de las cosas con las que estoy lidiando ahorita es como nosotros decimos que, o nosotros proponemos que durante la infección hepática, una de las proteínas que se está sobreexpresando es la quimioquina CXCL2, ¿no? CXL2, ¿no? Esta quimioquina debería sobreexpresarse, pero nosotros estamos viendo que el parásito lo captura a esta proteína y la relocaliza. Y entonces de tal manera que el parásito no se pueda defender, porque esta molécula de auxilio no está. No sé si recuerdan la primera pandemia del poxvirus de la viruela. Todas las moléculas de auxilio que tenían las interleuquinas y decían auxilio, auxilio. ¿Y qué hacía el virus? Fabricaba receptores de esas moléculas y así nunca llegaban o nunca salían las quimioquinas de auxilio, ¿no? Aquí lo está relocalizando. Eso es lo que hemos visto. Y cuando busco en secreción, que es el otro problema que he tenido, porque nos decían las quimioquinas deberían estar secretándose, pero no hemos encontrado de forma de secretorio. Es decir, los está capturando todo. Es decir, lo que podría ser un fracaso en términos de secreción es que el parásito está siendo muy eficiente y está colectando todo, ¿no? Y entonces ahí está, esa es una forma como evade la respuesta inmune. Y no les he mostrado, pero para demostrar que esto es un mecanismo que utilizarían otros apicomplexa también, utilizamos Toxoplasma gondii. Y hemos visto que Toxoplasma también está utilizando un sistema similar. Utilizamos GRA, que sería el equivalente a UIS4 para la membrana parasitófora, un marcador, y hemos visto que efectivamente está localizado ahí. Sin embargo, siempre va a haber unas limitaciones en cuanto a resolución por microscopía confocal. Por eso es que ahora estamos empezando con esta microscopía de cell expansion, ¿no? Para ver específicamente dónde está localizado. Y a nivel de neutrófilos, pues ese es un campo que yo no domino mucho, pero he visto en las laminillas, pues que sí, hay cantidad de neutrófilos abundantes, ¿no? En el laboratorio, cuando trabajamos con ratones, vemos una cantidad de glóbulos blancos alrededor. Sin embargo, pueden causar mucha confusión a veces, porque cuando un ojo no es entrenado, puede decir, estos son parásitos, pero en realidad son glóbulos blancos, ¿no? ¿Por qué causa confusión? Sobre todo en nosotros, porque acuérdense que nosotros no tenemos acceso a sangre humana. A sangre de pacientes infectados. Nuestra sangre humana es como limpia, súper purificada, que ha venido de hospitales que han separado los glóbulos rojitos nada más, los glóbulos blancos ya no están nunca más. Y es como, básicamente hemos comprado comidita procesada para dárselas a nuestros parásitos en el laboratorio, ¿no?
Y ese es al final ese es un problema también porque no podemos demostrar biológicamente lo que está sucediendo. Entonces, cuando tenemos un modelo más cercano, que es el modelo de ratones que estoy trabajando, pues al final tenemos complicaciones porque no podemos diferenciar. Entonces, hay muchos vacíos, mucho que desconocemos. Un inmunólogo quizás podría responder más. Yo he estudiado algunas moléculas nada más, no he estudiado todas. He estudiado esas pequeñas moléculas, esas unas cuantas moléculas con la finalidad de dar una explicación a cómo estaría evadiendo la respuesta inmune. Pero pues el sistema inmunológico es muy, muy complejo, ¿no? No voy a poder definitivamente decir que esto es así o no, porque no tenemos todavía las herramientas suficientes. Hemos hecho solamente unas cuantas moléculas asociadas a inmunidad y es como el más conocido en términos de secreción de quimioquinas, ¿no? Por eso seguimos con CXCL2. Ajá. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar que los demás puedan hacer sus preguntas. Sí. Muy bien, tenemos también a la doctora Amapola Castillo que quiere hacer una pregunta. Sí. Y después damos paso a las de los mensajes. Sí, ahí dejé mi correo electrónico por si alguien quiere escribirme en el futuro también. Nada más avísenme de dónde nos conocemos. Buenas tardes, es maestra Amapola Castillo todavía. Sí. Una pregunta, me llamó mucho la atención, nos dice la única sobre los mosquitos que causaban claustrofobia. Una pregunta, ¿cómo fue que se dieron cuenta de esto? O sea, ¿cuál fue el proceso para decir, ay, son los causantes o están, pues sí, o sea, a mí me llamó mucho la atención. Hicieron un estudio de conducta en ratoncitos y luego vieron que en los humanos también pasa así. En los ratoncitos es más fácil de detectar, ¿no? Ahora, hay cosas más maravillosas también. Por ejemplo, nosotros hemos tenido o tenemos por generaciones mosquitos en un lugar bien controlado, ¿no? De nivel de bioseguridad muy elevado, donde están nuestros mosquitos. Estos mosquitos, digamos, los abuelos, los bisabuelos, siempre nacieron y murieron en ese lugar, ¿ya? Y la temperatura, la luz, todo es controlado. La humedad, todo es controlado. Viven mejor que nosotros. Pero cuando hay invierno, como ahora, por ejemplo, estos mosquitos sensan lo que hay afuera, sensan la temperatura que hay afuera y la tasa de maduración es menor. Normalmente demoran 12 días, pero cuando hay frío, demoran 20 días. Pero ¿por qué, no? ¿Por qué hacen eso? O sea, hay muchas cosas de comportamiento que todavía no entendemos. Sabemos, como les decía, sabemos lo de la claustrofobia, sabemos lo de la producción hormonal, sabemos la mayor tasa de liberación de CO2, pero los mecanismos por cómo hace eso, no lo sabemos todavía. Sabemos que hay ciertas moléculas en el parásito que se están sobreexpresando, pero ahí sería lo bonito. Ahorita está al alcance single cell sequencing, ¿no? Sí, secuenciación de células individuales, parásitos individuales. Es lo que estamos haciendo también ahorita, no les he contado también. Y estamos evaluando cómo queremos hacer un mapeo, ¿no? ¿Qué está pasando en una sola célula en términos de expresión en una determinada condición? Hemos empezado en la parte hepática, porque hay un paper muy bonito sobre eso, sobre los estadios y la sobreexpresión de genes. Entonces queremos ver si en nuestras manos es factible y luego evaluar, ¿no? Porque va a haber, obviamente, varios grupos de proteínas o muchas proteínas sobreexpresadas, pero luego hay que caracterizarlas, pues. A eso voy con que cada caracterización de cada molécula va a ser un trabajo de doctorado. Entonces, mientras más de ustedes vengan con nosotros, pues vamos a poder caracterizar esto, ¿no? Ese sistema, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Y al final vamos a elucidar un problema y podríamos luchar. Obviamente no hay que olvidar que hay que presionar al sistema de salud que usen ya la vacuna, ¿no? Porque ya se liberó el año pasado, 2021, ¿no? Si ya estamos usando la vacuna para coronavirus, usemos también la de malaria, ¿no? Hay que presionar también ahí no separarnos siempre de lo que ya está, ¿no? De las herramientas que ya tenemos, ¿no? Porque no podemos esperar a que un niño haga entre 5 veces a cuidados intensivos por año. No queremos que eso suceda en una ciudad de Latinoamérica, ¿no? Esa es la parte que no debemos olvidar o sea, la parte humana nunca se debe separar de la parte de investigadores, ¿no? En la que trabajamos, ¿no? Eso es muy importante. Muchas gracias, doctor. Sí.
Por aquí también tenemos algunos mensajes. Dice doctor Jason Santos, interesante plática emotiva para incentivar a la investigación. Y le envían saludos desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tenemos una pregunta del doctor Daniel. Dice, ¿se conocen las proteínas asociadas a las prolongaciones de la membrana que hacen los parásitos? Digo esto debido a que se sabe que en las células B se generan lamelipodios, donde en las puntas de estas prolongaciones se encuentra el MHC2 o EK mismo BCR. Sí, bueno, esto es en células en general como células presentadoras de antígeno y está hablando de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿no? Pero nuevamente, en el parásito, lo que sabemos es que hay 3 proteínas sobreexpresadas, ¿no? UIS4, UIS3 y exportina 1. Si hacemos inmunofluorescencia como hemos hecho, pues esto vemos. ¿Qué rol cumplen otras proteínas o esas mismas proteínas en cuanto a evasión del sistema inmune? Pues nadie sabe. Básicamente, fase hepática nadie sabe. Y lo que nosotros estamos tratando de demostrar es que cómo el parásito está utilizando proteínas del hospedero para relocalizarla y cubrirse con estas proteínas. Eso es lo que hemos encontrado, ¿no? Y eso es lo que yo veo con microscopía confocal. Pero los reviewers me dicen, tú ves una colocalización, pero no sabes exactamente dónde están. Acuérdense que fluorescencia brilla nada más, pero no está exactamente por ejemplo, si tú pones una mitocondria, la mitocondria va a brillar, pero tú no sabes exactamente en qué parte de la mitocondria es donde está la proteína de interés. Para eso hacemos cell expansion. Cell expansion te dice dónde está específicamente localizado, en qué partecita, porque cell expansion es lo más parecido a microscopía electrónica, ¿no? Y después ya hay que probar funcionalmente. ¿Cómo lo hacemos? CRISPR. Y eso es lo que hemos hecho nosotros también. Tampoco les he mostrado, pero hemos hecho CRISPR para estas proteínas. Entonces, he editado estas células del humano tanto para MUC13 como para otras proteínas, y está publicado también, lo pueden ver en el de Nature, en el paper de Nature. Y ustedes ahí van a ver que las células editadas disminuye la tasa de infección. Con MUC13 disminuyó 30%, con la nueva proteína que estamos estudiando disminuyó 80%. Ojalá fuera a ser 30 y 80, el 110% y ya no hay malaria, ¿no? Pero no es así. Toda la tasa, el proceso de infección no está basado en dos moléculas únicamente. Puede haber ligera sinergia, pero nunca va a ser como 110%. ¿Sí? Esa es la limitación, ¿no? de estos estudios, pero podemos tomar ventaja, ¿no? Nuevamente, si conocemos los blancos específicos de cada estadio, y eso es lo que estamos buscando ahorita, ¿no? Esos blancos. Hemos usado CRISPR, ha funcionado muy bien. Sí. Doctor, perdón, no sé si me escuchas. Sí. Ok, perdón, es que mi pregunta creo que no la escribí bien. Era dirigida a que principalmente usted mencionó que, por ejemplo, había 2 parásitos que a pesar de que estaban alejados, ¿sí? Por un Podían largo comunicarse. espacio, se pueden, digamos, comunicar, ¿no? Sí. Y yo mencionaba, por ejemplo, que de esas, ¿crees que dijo que el parásito se alargaba en cierta forma, ¿no? Sí. Y digamos, en ese alargamiento, o en ese lugar, digamos, se formaban esas, en la punta de ese alargamiento, y se podían encontrar diferentes proteínas, solamente en esa región, pues en esa punta del alargamiento, que podíamos buscarla, digamos, por microscopía confocal o por otro tipo de Sí. microscopía, para Esto ver, es... digamos, si podían interaccionar esas dos, pues. Y me Sí. refería, por ejemplo, las células B generan unas estructuras como bracitos o pelitos, ¿sí? Sí. Ahí se encuentran como que atrapan, ¿sí? Y Sí. a mí se me ocurriría, por ejemplo, que de esas prolongaciones de los parásitos, ¿no? Hubiera, digamos, como un receptor o receptores o proteínas que estuvieran como en un clúster que permitían, digamos, que hubiera un reconocimiento o el llamado. No sé si... Sí, pero el parásito no quiere llamar al sistema inmune, ¿no? El parásito quiere evadirlo. Y, y esto que te he dicho es nuevo. No está publicado. No lo hemos publicado todavía. No tenemos evidencia de cuál sería el rol. Es lo que queremos descubrir. Hasta ahorita yo he evaluado con varias proteínas del parásito, con HCP70 y US4, que es básicamente localización total y localización subcelular de la membrana parasitófora. Y a nivel del hospedero lo he evaluado con
8 proteínas, 2 de las cuales son para organelas específicas, para mitocondria y retículo endoplásmico. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el parásito no solamente está moviendo o transportando proteínas del hospedero, está moviendo proteínas de organelas funcionales. Golgi no es cualquier proteína, ¿no? Retículo endoplásmico tampoco. Otro spoiler más. VIP es la molécula que está moviendo y de las Golginas son las que está moviendo por ahí. ¿Por qué lo hace? En cáncer lo hemos visto. En cáncer se sabe que esto lo hace para que el parásito, para que la célula que está en cancerígena sea como, es así como se mantiene viva, ¿no? Como un fantasma. Y aquí no sabemos exactamente. Pero está interesante que no solamente está moviendo proteínas del hospedero al azar, sino está moviendo proteínas de organelas. Eso es lo bonito. ¿Qué rol cumplen? Pues no lo sabemos. ¿Quisiera ir para allá? Sí, pero no hay que distraerse del paper, ¿no? Ahorita tengo que hacer este paper, tengo que sacarlo y ya después dedicaremos más. Esto es algo que aprendí también, me enseñaron en México también, a fuerzas, ¿no? Tienes que terminar uno y luego vas para el siguiente y así, porque si no me disperso y al final lo que tenemos son jalones de orejas y no queremos eso. Sí. Ok, muy Muchas bien. gracias, doctor. Perdón, Sí, doctor gracias. Daniel, necesito, no quiero ser grosera, pero necesito interrumpirlos porque ya estamos en tiempo para poder Sí. pasar al siguiente ponente y comentarle, doctor, que lo estaremos poniendo en contacto con el doctor Santos para que usted pueda resolver y pues puedan platicar más a detalle y no esté spoileando aquí el doctor sus siguientes hallazgos, ¿verdad? Sí, Bueno, bueno, este es el pues grupo que trabajo, gracias. Sí. le agradezco mucho, doctor. Si me permite, por favor, nada más, le hago llegar su constancia y sí, estará por aquí. Muy bien, le agradecemos al doctor de parte de la Universidad Autónoma de Nayarit y a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado y el Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimenticia, Unidad Nayarit, así como la licenciatura en Biomedicina Ambiental Translacional, le otorgan la presente constancia al doctor Jason Santos Callachoque por su participación como ponente magistral en la conferencia titulada Mecanismos moleculares involucrados en la infección exoeritrocitaria e intraeritrocitaria por Plasmodium falciparum y vivax, impartida el día 16 de noviembre durante el marco del segundo Congreso Estatal de Biomedicina y la sexta Jornada de Inmunología Nayarit 2022. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Hasta. Igual.